Los tiempos que hoy vivimos nos muestran un escenario en el que el poder realmente es desprovisto de cualquier bondad. El poder que usted ve en derredor suyo, ¿cómo lo experimenta? Si miramos hacia la realidad de nuestro país, por ejemplo, quienes ostentan el poder cada día son más corruptos, cada día son más belicosos entre ellos, cada día están más llenos de odios, de rencor. Cada día les interesa más poder cuidar su poder, su dominio, que el interés general y particular. Y fíjese que cuando la Constitución, por ejemplo, del país que nos gobierna dice que este es un Estado de derecho, una de las cosas que está diciendo ese enunciado es que este es un país en el que a usted se le debe cuidar. Y que si alguien está en autoridad, esa autoridad debe ejercerla para cuidarla. Pero nosotros lo que menos encontramos hoy en el poder es esa expresión de amor, de favor, de gracia y de misericordia. Y fíjese que en esta reflexión que le quiero compartir en esta noche, uno no va a encontrar sobre la faz de la tierra una persona con más poder que Jesús, pero que a su vez haya expresado tanta bondad. Cuando sus discípulos, dos de ellos, muy cercano a la hora en la que Jesús ya seguramente debía abordar lo que sería la parte final de su ministerio, y les anunciaba vez tras vez que Él iba a ser entregado, que necesitaba padecer, dos de sus discípulos comenzaron a pelearse el poder, porque entendían el poder como su cultura lo rodeaba, y para ellos el poder era necesariamente imponerse sobre el otro. ¿Y por qué le digo eso? Porque la respuesta de Jesús a su anhelo de poder no es otro distinto al que le voy a anunciar ahora. Jesús le dijo: los gobernantes de este mundo quieren tener poder para imponerse sobre los demás. Quieren tener poder para quebrantar a los demás, para sacar ventaja y provecho de los demás. Pero entre vosotros, el que quiera realmente tener poder, va a tener que ser el que se ponga de primero en la fila de servir. Yo no sé si ellos lograron entender del todo el mensaje que Jesús les estaba dando, pero de lo que le quiero compartir en esta noche es que entender que el poder que Dios nos ha dado está articulado para que expresemos bondad es el universo completo del mensaje de Jesús. Cuando al final, en el momento en el que Él va a ser entregado, en el momento en el que la mayor expresión de poder y de autoridad tendrá que ser ejercido en Él, su último cuadro gráfico para sus discípulos, ¿cuál es? Usted lo conoce. En la cena del Señor, usted recuerda que aquel que va a anunciar que se le ha dado potestad, gobierno, que tiene toda la autoridad y todo el poder, y que lo que Él hace está respaldado por Dios, porque Él ha escuchado a Dios decirle todo lo que Él tiene que hacer. Entonces, si Jesús nos enseña que lo que Él hace es lo que ha escuchado a Dios hacer, en ese momento final, antes de entrar en los últimos acontecimientos, antes de ir a la cruz, lo último que Jesús deja enseñado a sus discípulos que es un cuadro que yo llamaría pies mojados. Si ellos van a poder recordar un último cuadro con Jesús, yo le podría llamar a ese cuadro, si pintara y yo supiera pintar, de pronto me ganaría algún dinerito pintando un cuadro que se hiciera famoso, y lo llamaría pies mojados. Porque fíjese que cuando todos ellos entraron en esa casa para
disfrutar de la cena con el Señor. Uno de ellos debía ser encargado de haber limpiado los pies de todos. Pero muy seguramente, como ya lo hemos conversado otras veces, uno se puso a mirar al otro y dijo: oh no, yo no voy a estar por debajo de Osvaldo. Ese man, quién sabe qué habrá pisado todo el día hoy para que yo vaya a ser quien le limpie los pies. Y muy seguramente uno a otro se iban mirando, y lo que aconteció fue que ya prácticamente para finalizar ese momento, Jesús se ve obligado por la dureza del corazón de ellos de no entender a lo largo de 3 años de caminar con Él, que si el poder que ellos iban a ejercer lo iban a tener para algo especial, ese poder tenía que ser justamente para expresar bondad. Y déjeme decirle que no había mayor expresión de bondad que limpiarle los pies a alguien que había, luego de estar recorriendo todo un día de camino, y llegar a su casa a hospedarse. ¿Qué mayor acto de bondad que tomar esos pies y quitarle todos los rastrojos del día? Y Jesús muy seguramente a lo largo de todo el encuentro esperó que alguno de ellos pudiese tomar la iniciativa. Déjeme decirle que la bondad que usted tiene que vivir en su corazón no puede ser por iniciativa de otro. La bondad usted la tiene que vivir por la iniciativa de lo que Cristo ya ha hecho en usted. Usted no puede ser forzado a expresar bondad y a vivir en la bondad que el reino de los cielos manda. Y esa es la gran traducción y la gran conclusión que el Evangelio enseña. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y usted sabe que no veo a Jesús poniendo a los discípulos a expresar poder de una forma distinta que el servicio. Si para algo les dio poder, fue para servir. Si para algo les dio poder, fue para sentir misericordia. Y justamente en esa expresión de poder y de bondad, Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17, nos da una enseñanza cercana de lo que el corazón de Jesús expresa en ternura por usted y por mí. Si hay algo que recubra el corazón de Jesús, es la ternura por usted. La ternura por una humanidad a la que Él ama a tal punto que se hizo humano. Yo no sé si usted ha pensado cuando el enemigo le acusa, cuando el enemigo le señala y cuando el enemigo le hace sentir de una manera no adecuada en su humanidad, que Jesús se hizo uno como usted. No sé si eso le dice algo en esta noche. Porque a veces lidiamos con esas deficiencias en nuestra vida que el mal quiere usar para descalificar el poder que ha operado en nuestra vida a través de la bondad y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que cuando usted no puede experimentar la bondad de Dios en su vida, no la va a poder experimentar hacia otros. Cuando usted no puede abrazar la bondad de Dios, cuando usted no puede recibir la bondad de Dios, cuando a usted le cuesta apropiarse de la gracia de Dios, usted no va a poder darle gracia a otro. Cuando usted se siente no merecedor del perdón de Dios, ¿usted cree que va a poder perdonar a alguien? Cuando usted cree que Dios no ha hecho nada por usted y que todavía le debe todo, ¿usted cree que usted podrá mostrar gratitud por alguien? Hay gente que camina por ahí todavía creyendo que el Señor le debe algo. Hay gente que cuando le ora a Dios no le clama, no se humilla, sino que son altivos y, como decimos en nuestro refranero popular, piden limosna con escopeta. Ajá, Dios, ¿y hasta cuándo tú me vas a tener aquí así? ¿O para qué yo te sirvo? ¿O para qué yo te busco? ¿O para qué tal y tal? Y si algo Jesús nos enseña es a pedir humillado delante. Él que era el Hijo de Dios,
Escúcheme esto porque esto es bien profundo en lo que le tengo que decir. ¿Cuántos de nosotros oramos aquí todos los días? Yo espero que usted ore todos los días, pero el Señor lo anhela más. Y déjeme decirle que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar, ¿usted cree que ellos no habían oído cuánta oración podía haber? Si algo tenían los judíos era oraciones, y le voy a contar este dato histórico por si le sirve. Los judíos mínimamente tenían que orar 4 veces al día. Mínimamente. Los más piadosos competían a ver quiénes eran los que más oraban. Un varón judío, escúcheme esto, un varón judío tenía que orar al día las 17 bendiciones que le correspondía para poder ser un varón piadoso. Vaya sumando, ¿cuánto van? O sea, escúcheme, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, era porque habían visto que la oración de Jesús provocaba cosas distintas a la oración que durante toda su vida la religión les había enseñado. Y vieron que la oración que Jesús hacía se traducía en actos de bondad. Y lo que menos estaba provocando la oración de los tiempos de Jesús era bondad. Porque si algo había hecho la oración, que supuestamente confería poder al pueblo de Israel, porque todos los salmos dicen, ¿verdad? Orad, clamad, esperad, porque la salvación viene de Dios. Pero antes de convertirlos en corazones bondadosos, lo que los había hecho era hombres altivos, que competían entre ellos para ver realmente quién oraba más al día. Pero ¿en qué se traducía esa oración? Entonces, cuando ellos piden a Jesús que Jesús les enseñe a orar, ellos no le estaban pidiendo a Jesús un manual. Ya le acabo de decir todo lo que ellos habían tenido que aprender durante toda su vida de oración. Entonces, ¿qué era lo que estaban pidiendo los discípulos? ¿Qué era lo que le estaban pidiendo al Señor? ¿Por qué esa necesidad? Enséñanos a orar. Porque el poder que Dios ha puesto sobre usted tiene que ser manifestado en bondad. Escúcheme, no vi el poder sobre el cual el Espíritu Santo derramó en Jesús para abusar de nadie, ni para maltratarlo, ni para juzgarlo. Es más, déjeme decirle, las manifestaciones a través de las cuales Jesús enseñó para qué servía el poder, era para restituir y para amar, para salvar y sobre todo para mostrar bondad. Porque si bien el hijo pródigo, el poder lo restituyó, la bondad le hizo una fiesta. Porque fue el poder del Padre el que restituye al hijo. ¿Tenía el poder o no lo tenía? Era él el único que podía restituir. Pónganle el anillo, pónganle sandalias, pónganle una túnica. Eso se llama ¿cómo? Poder. Poder. Claro, ¿y qué hicieron los sirvientes? ¿Qué hicieron? Búsquenme el becerro más gordo. ¿Y eso quién lo puede hacer? ¿Quién tiene poder? Pero vuelvo y le repito, el poder podía haber hecho también otra cosa. El poder había podido lapidarlo, rechazarlo. Pero usted sabe qué hizo el poder. Se acompañó de la bondad y le preparó una fiesta. Gloria a Cristo Jesús. Y eso es lo que el poder de Dios ha hecho con su vida y con la mía. Eso es lo que la gracia hace cada día sobre tu vida y sobre la mía. Preparar una fiesta para que tú puedas disfrutar de las bondades del Dios en el cual tú has creído. El poder de Dios no está preparado para borrarte y destruirte. El poder de Dios está preparado para mostrarte la bondad. Mire lo que ocurre en Lucas. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud.
Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, de aquí sacaban afuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Hemos venido hablando de corazones que generosos, ¿verdad? Bondadosos. La compasión no tiene nada que ver con la lástima. La lástima es inoperante, la compasión se moviliza. Cuando usted siente lástima por alguien, simplemente siente un poquito ahí de ay, lástima está allí. La compasión se mueve y obra en favor de. Entonces dice que sintió compasión de ella y le dijo, no llore. Mire eso, mire ese acto de bondad. ¿Usted le ha dicho a alguien en algún momento, en un momento de dolor, no llores, tranquilo? ¿O usted ha sentido el dolor de esa mujer por la pérdida de alguien que usted ama? Y lo que primero Jesús siente es la cercanía directa con la humanidad. Por eso yo no puedo entender cómo alguien puede predicar que Dios aborrece a la humanidad. Si Dios aborreciera a la humanidad, Él no se hubiera hecho humanidad. Fuera incompatible para hacerse con algo que usted aborrece. Algo que a usted no le gusta, no lo toma ni a palo. A menos que sea pastor y se lo ofrezcan en una visita, y ahí sí, chuplundum para adentro. Pero lo que le tengo que decir es que hay que entender que el poder manifiesto de Dios hoy, ese poder que Él dijo, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y muchos andamos buscando ese poder y oramos, y Señor, danos poder, danos poder. La pregunta es, ¿poder para qué? Si cuando el poder venga traducido en riqueza o en posición, lo único que vamos a hacer con él es humillar, despreciar o separar. O sentirnos que el poder nos hace superiores a los demás. Y escúchame, iba caminando la manifestación plena del poder, ¿o no lo era? En aquel que residía, va a decir el apóstol, la plenitud de Dios. ¿Usted me está escuchando? La plenitud de Dios iba caminando allí, revestido de poder, pero también iba revestido de bondad, de compasión. Y le digo, no llores. Siguiente, pastor, por favor. Y acercándose, socó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Mire esa manifestación del poder. ¿Qué hizo esa manifestación de poder en Jesús? Reincorporar algo que se había perdido para poder mostrar compasión. Y déjame decirte que ese es el mejor anuncio que yo le puedo dar a tu vida, que si algo estaba perdido, que si algo crees que no se puede recuperar, el poder de Dios va a mostrar su bondad en ti y vas a ser restituido. Esa es la verdad de Dios. Deja de estar pensando que el poder de Dios obró para traerte un mal. Dios no obra así. Les he dicho esta frase de muchas maneras, pero lo decía Lutero. Él es soberano y sabe hacer de en medio de grandes males grandes obras de victoria. Lo que aparentemente para ti es una derrota, lo que aparentemente para ti se va convirtiendo en algo que no va a tener un futuro, Dios lo convierte en un futuro promisorio. Y el poder de Dios sigue derramándose en un profundo gesto de compasión. No llores. Pero no siguió de largo. Eso hubiera sido lástima. No llores, tranquilo. La compasión lo movió a tocar el féretro y decirle a aquel joven, levántate. Escúchame, ¿alguien le pidió? ¿Alguien le dijo, por favor, usa tu poder para que algo pase?
Y a veces usted, no, si Dios no me dice, si alguien no me dice, yo no hago. Imagínense que esa fuera la mentalidad de Dios con nosotros. El poder de Dios halla su mayor expresión cuando muestra su bondad por nosotros. La profunda compasión de este gesto de Dios también la podemos encontrar en una historia que me encanta mucho. Y es cuando este fariseo invita a Jesús a una cena en su casa, ¿lo recuerdan? Y justamente en ese momento en el que la cena se está desarrollando, Lucas 7, 36 al 50, para los que están tomando nota, entra ahí en casa, ¿verdad? Irrumpe una mujer y los que estaban dentro se sentían de mejor clase que otros. ¿Y sabes qué es lo que el Evangelio más te hace ser a ti? Sentirte igual a los demás. No es tu ropa, no es tu carro, no es tu dinero, no es tu... A Dios le vale 3 pedazos de cuero lo que tú puedas tener o lo que yo pueda tener. A Dios le importa un pito la ropa que tú te pones, si sea marca triqui triqui o sea la marca más cara. A Dios no lo convencemos con eso. A Dios no le mostramos holgura por eso. A Dios no le mostramos grandeza por eso. Él es el dueño de todo. Ni Salomón, con todo lo que tuvo, y ni tú ni yo vamos a poder ser Salomón, pudo vestirse como uno de los lirios que nuestro amado Señor viste todos los días. Y a veces tú y yo, porque nos ponemos una ropita fina, nos sentimos mejor que otro. O porque nos ponemos unos zapaticos que valen más que los que otro tiene, entonces creemos que nosotros somos mejor gente. Un cristiano no puede pensar de esa manera. Alguien que tiene a Cristo en su corazón no puede pensar de aquella manera, porque aquel que era dueño de todo se hizo como el más bajo de todos, como lo más despreciable, como lo que tú puedas despreciar de otra persona, peor que eso se hizo él. Y escúchame, él era el poder sobre el poder, la gloria sobre la gloria, la majestad de Dios era él. Y no le importó hacerse uno como tú y como yo. Entonces tu ropa, ni tu dinero, ni tu riqueza, ni tu posición, ni los estudios, nada de eso hace que Dios nos pueda ver de manera diferente. ¿Tú sabes qué es lo único que hace que Dios nos vea de manera diferente? El glorioso Jesucristo. No hay otra manera, porque fue el poder de Jesús que lo puso en esa cruz que está allí, para que su bondad hoy te tenga a ti rescatado del final de muerte que teníamos merecido tú y yo. Y quiero terminar este tiempo con esta historia de Lucas 7, 36 al 50. La comida era en la casa de un fariseo. Eso era como decir que fuéramos a comer a la casa de Char, que nos invitaran a un almuerzo a la casa de Char. Y me imagino que en la mesa de la casa de Char se sientan solo los invitados, porque los que sirven y le ayuden en la casa, me imagino que no los sentarán en la mesa principal, porque no son gente para sentarse en una... Ese es el pensamiento de ese tipo de personas. Y ese es el pensamiento que esta historia está rechazando profundamente. Estaban en casa de un fariseo, y en la mesa del fariseo se sentaban solo los importantes. Pero irrumpió en la historia una mujer, y una mujer, vaya, con un expediente un poco complicado. Tú sabes. Tenía un expediente complicado. Pero dice este texto que esa mujer, sin ser invitada, sin ser llamada, se coló. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y corrió a los pies de
Jesús, dice la historia, ¿verdad? Fue y hizo el acto de amor más glorioso que usted se pudiera imaginar. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de todos ahí? Desvirtuar la autoridad de Jesús. Si este hombre realmente fuera profeta, ¿usted sabe qué estaba diciendo? Si este hombre realmente tuviera poder. Siempre que usted lea en la Biblia profeta, ley, le están hablando de poder, de autoridad. Si este hombre realmente fuera profeta, es decir, si este hombre realmente tuviera el poder que dice tener, no le permitiera a esta mujer hacer lo que está haciendo. Oh, gloria a Cristo Jesús. Qué manera tan bella de resignificar el poder y la autoridad. Y a veces oramos, Señor, llénanos de autoridad, llénanos de poder. Y el pentecostalismo nos ha hecho creer que la autoridad y el poder es para que nos envistan y nos magnifiquen y nos pongan títulos y un montón de cosas. Cuando el poder en mi Cristo, en mi Señor al que decimos servir, si para algo se lo dio Dios, fue para mostrar bondad. ¿Cuántos quieren ser llenos del poder de Dios? Sean profundamente bondadosos. ¿Quieren reflejar el poder y la autoridad de Dios? Revístanse de la compasión de Dios. Muestren compasión, muestren amor, muestren misericordia. Señor, cuando el diálogo se quiera poner en términos de poder, en tu nombre echábamos fuera demonios. En tu nombre hacíamos. Apartado de mí, nunca os conocí. Tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cómo se llama eso? Bondad. Estuve enfermo y no me visitaste. ¿Cómo se llama eso? Bondad. Estuve llevadito y no me diste de vestir. No tuve calzado y no pusiste en mis pies. ¿Cómo se llama eso? Bondad. Es decir, que el poder, y de eso se trata esta enseñanza en esta noche, el poder por el que usted y yo tenemos que orarle a Dios todos los días, es poder mostrar la bondad del reino de los cielos. Ese es el poder porque esta iglesia tiene que trabajar todos los días. Y esta historia termina justamente exaltando a quien menos tenía poder en esa casa. Una mujer desprestigiada, una mujer señalada, una mujer juzgada, una mujer abusada, una mujer prostituida por el sistema. Pero terminó revestida de autoridad. Gloria a Cristo. Porque Él exalta ¿a quién? Y Él aparta a los soberbios, a los altivos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y yo os he dado las llaves del reino de los cielos. ¿Y tú sabes para qué le sirvió las llaves del reino de los cielos al buen samaritano? Para mostrar bondad. El poder que tenía le permitió prestar ayuda, pero la bondad dejó la tarjeta de crédito. Claro, se lo tengo que decir en estos términos para que usted me entienda. Tuvo el poder y el carácter para decir: este hombre no lo voy a dejar morir. Lo recogió y lo llevó a la estancia. Pero el poder no se quedó solo allí, sino que la bondad fue más allá. Y la bondad dejó la tarjeta de crédito. Le dijo: cárgame a la tarjeta de crédito todo lo que este gaste de él. Qué capacidad de poder, qué capacidad de amor, qué capacidad por la que alguien que tiene a Cristo en su corazón tiene que trabajar. Jamás te sientas con suficiente poder para creerte más que nadie. Jamás creas que por educación, ni por estudio, ni por dinero, tú eres mejor que otra persona. Cuando tú le permites a esos pensamientos de un sistema nefasto, malévolo y diabólico meterse en tu mente de esa manera, tú estás anulando el poder de Dios en ti. Tú
Tú tienes que vivir el poder de Dios mostrando bondad, mostrando amor, haciendo misericordia con quien nadie quiere hacer misericordia. La viuda de Naín obtuvo el poder de Dios manifestado en misericordia. Esta mujer vio el poder de Dios manifestado en la bondad de Jesús. ¿Cuántos queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestra vida? Empieza a ser bondadoso. Empieza a ser bondadoso. Empieza a romper esa mentalidad que te hace creer que tú mereces más que los demás. Empieza a mirar con amor. Empieza a mirar con misericordia. Si tienes personas que trabajan para ti, hónralas. Eso hizo Jesús. ¿O no honró a sus discípulos? Eso lo hizo. Y a los suyos los amó, y los amó hasta el fin. Y déjame decirte que ese amor se prolonga hoy de maneras infinitas sobre ti y sobre mí. Deja de estar buscando ese poder pentecostal para que la gente te vea como alguien lleno de autoridad, y empieza a buscar el poder que Jesús ejerció. Un poder que se tradujo en amor, en misericordia, en mano extendida, en levantar al caído. Un poder, escúchame, un poder que enfrentaba el poder, pero para mostrar bondad. Si este hombre realmente fuera profeta, ni siquiera permitiría que esa mujer lo tocara. Cuando lo tocaban los que estaban enfermos de lepra, ¿cómo se deja tocar por esa gente? Cuando lo tocó la mujer del flujo de sangre, usted sabe, aquella mujer en su corazón confesó y dijo: yo estoy seguro que si yo toco el borde del manto de ese hombre, yo voy a ser sana. Pero escúchame, ella no se aferró al poder humano, se aferró al poder con bondad que ella había visto a Jesús ejercer. Porque seguramente había llegado a sus oídos: a él le han tocado prostitutas, le han tocado ladrones. No, si te imaginas, sus discípulos, uno celote, el otro era recaudador de impuestos, el otro era esto, el otro lo otro, y todos fueron tocados por él, el poder restaurador del amor de Dios. Por eso no puede haber nadie a quien ese amor no alcance. Pero la buena noticia es que tú eres transmisor de ese amor. No tenemos que desvelarnos buscando poder para otra manifestación distinta que la bondad, amada iglesia. Y quiero dejarte con esa reflexión. Ama, honra a las personas que Dios ha puesto en derredor tuyo. Cuídalas, hónralas como Dios en la vida de Jesús enseñó a sus discípulos a hacerlo. Y finalmente la ternura traducida en una cruz, en un poder que podía haber cambiado la historia, termina diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el poder de esa bondad impacte tu vida, te haga un creyente diferente, menos prejuicioso, menos señalador, menos vindicador, menos falta de perdón, menos altivo, menos soberbio, orgulloso. ¿De qué puedes tener orgullo tú? Si no hay nada en ti que pueda sorprender a Dios. No hay nada en ti, en mí, que le haga a Dios decir: wow. Lo único por lo que Dios dice wow es cuando te ve a través de Jesús y dice: wow, qué hermoso que es Ernesto. Pero si Él me mira a mí sin Jesús, ya usted sabe lo que Pablo dijo que éramos. Que el poder de Dios impacte tu vida para que tú seas un canal de esa bondad. ¿Fue Jesús el mayor canal de la bondad de Dios? Y si hoy hay una situación difícil en tu vida, yo te quiero invitar a que te pongas sobre tus pies. Yo quiero terminar diciéndote que ese poder que obró en misericordia de tantas maneras es un poder que hoy está abierto para ti.
Jesús todavía sigue sintiendo amor por ti, bondad. Cuando vio a Jerusalén, ¿sabes? Dice la Escritura que Jesús, yo soy, le dijo: oh Jerusalén, si supieras todo lo que se viene sobre ti. Pero yo he intentado mostrarte un poder diferente y tú has insistido en seguir viendo un poder rodeado de religiosidad, de religión, de culto, de ritualidad, cuando lo que yo te he querido es mostrar amor, como la gallina cuando junta sus polluelos debajo de sus alas. Y déjame decirte, a veces tu soberbia, tu altivez te saca de esa cobertura. A veces tu creerte superior, a veces tu pensarte mejor, te hace salirte de esa cobertura. Y es cuando Jesús aún sigue a través del Espíritu Santo, dice la Escritura, con gemidos indecibles, clamando por ti y por mí. Y si hoy tú estás pasando por una situación difícil, yo tengo que decirte que estamos delante del Todopoderoso, el que lo puede todo en todas las cosas. No hay nada imposible para Él. La muerte no pudo detenerlo, el pecado no pudo detenerlo, ningún misterio lo pudo detener. Y lo segundo que te tengo que decir es que tú tienes que tener la certeza que la bondad de Dios está derramada sobre ti. En esa situación que tú estás viviendo, empieza a confesar: Señor, tu amor y tu bondad, tu misericordia, tu compasión va a obrar en mi vida, Señor. Yo sé que vienen cambios. Quizás he sido soberbio, quizás he sido altivo, Señor. Quizás he querido salirme por mi propia cuenta, como el hijo pródigo un día lo hizo, Señor. Pero hoy vengo delante de ti, humillándome debajo de ti, Señor, de tu poderosa mano, Señor, esa mano poderosa que no ha dejado de estar extendida en favor mío, Señor. Y te pido que me llenes de tu ternura, de tu amor, que me embargues plenamente, Señor, en esta noche, de esa certeza, de saber que tu bondad nunca me deja, Señor, que tu bien y tu misericordia estarán todos los días sobre mi vida, pero que asimismo yo también soy un portador de esa bondad y de esa misericordia a otros, Señor. Haz de esta iglesia, haz de mí, Señor, haz de cada uno de nosotros, de nosotras, cada día un mayor portador de esa bondad, Señor. Ayúdanos a renunciar a nuestro yo, a nuestra altivez, a nuestro mal carácter, a nuestra falta de perdón, Señor. Reconcilia hoy entre nosotros. Trae tu paz, Señor. Enséñanos a ser como tú lo fuiste, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, y que tu palabra produzca en nosotros frutos abundantes. Es mi oración. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.